Ella iba allí porque en su casa tenía miedo. No sabía que precisamente allí le sucedería lo peor. En diciembre de 2002, Masha fue a visitarlos por última vez, y en aquel momento parecía una visita de lo más normal. Ella iba a esa familia con regularidad, y precisamente esta circunstancia, porque estaba allí en primer lugar, 23 años después, se convertiría en uno de los elementos clave del caso. Volchansk es una pequeña ciudad en el norte del óblast de Sverdlovsk, Ekaterimburgo. Los habitantes son pocos, las distancias aquí no se miden en kilómetros, sino en caras conocidas. Ahí la escuela, ahí la tienda, ahí los vecinos a 2 casas. En lugares así, por lo general, todos se conocen, y precisamente por eso lo que ocurrió permaneció tanto tiempo sin respuesta. Masha tenía 11 años, vivía con su madre, que bebía, no de manera ocasional, sino como un modo de vida permanente. En casa las cosas variaban, a veces había silencio, a veces no había comida. Simplemente no se sabía qué esperar para la noche. Para quien creció en esas condiciones, la habilidad principal es encontrar un lugar donde todo sea predecible y se pueda respirar tranquilo. Ella tenía un lugar así. A unas cuadras vivía la familia Semyonov, Vladimir, de 23 años, y su esposa. Masha conoció a la esposa de Semyonov y empezó a ir, al principio con poca frecuencia, luego de manera regular. Ayudaba con las tareas del hogar, limpiaba, a veces se quedaba a dormir. Nadie pensaba nada. Una imagen habitual cuando unos adultos acogen a una conocida de una familia problemática. La madre sabía a dónde iba su hija, la esposa de Semyonov lo sabía, el vecindario lo sabía. No parecía haber nada que ocultar. Pues bien, en diciembre de 2002 ella volvió a ir a su casa. Nadie más la volvió a ver. La noche del 11 de diciembre de 2002. En el departamento de los Semyonov hay 3 adultos: Vladimir, su esposa y una amiga de su esposa. Una velada normal, nada que pudiera levantar sospechas. En un momento las mujeres se disponen a salir, a buscar cigarrillos y bebida. La tienda está cerca, no tardarán. En el departamento se quedan 2 personas, Semyonov y Masha. Cuando las mujeres regresan, ella ya no está. Semyonov está tranquilo. La explicación es simple. Se fue a su casa, se vistió sola, salió sola. ¿A dónde exactamente? No sabe. No la acompañó. La esposa escucha esto y asiente. La lógica no genera preguntas. Es tarde, era hora de irse. Y con eso, aparentemente, todo terminaba. ¿Qué importa? Se fue antes de tiempo. La madre espera. Ella no llega esa noche. No llega al día siguiente. Una cama vacía, una puerta en silencio. En una ciudad pequeña, eso se nota rápido. Vecinos, la escuela, conocidos en común. Nadie vio a Masha después de aquella noche. Nadie la vio salir del edificio de los Semyonov. Nadie la vio caminar hacia su casa. Como determinarían más tarde los investigadores, no se encontró ni una sola persona que pudiera confirmar sus palabras. Solo sus palabras. Se fue sola. La madre dio la alarma y en una ciudad pequeña eso se propagó rápido. Vecinos, conocidos, la escuela, todos los que pudieron haber visto u oído algo, interrogaron a todos. Nadie vio nada. La investigación abrió un expediente por desaparición. La primera pregunta fue la estándar. ¿Dónde estuvo por última vez? La respuesta llegó de inmediato. En casa de los Semyonov. Los investigadores se trasladaron allí. Vladimir los recibió con calma. La versión era la misma que le había contado a su esposa. La puerta se cerró. ¿A dónde fue? No sabe. No había motivo para acompañarla. La esposa lo confirmó. Regresaron de la tienda. Ella ya no estaba. No había discrepancias en las declaraciones. El tono era parejo, sin agitación, sin palabras de más. Los investigadores tenían frente a sí a una persona que o bien realmente no sabía nada, o bien sabía contenerse de tal modo que la diferencia no se notaba desde afuera. ¿De qué agarrarse? No había de qué. Y entonces los investigadores comenzaron a verificar las rutas entre su casa y la casa de la madre.
Interrogaron a los residentes del edificio, de los edificios aledaños, a gente de la calle. Las búsquedas se realizaron en la ciudad, en las afueras, y no daban resultado. Semyonov permanecía en el radar de la investigación, el último en verla, el único que estuvo a solas con ella esa noche. Eso lo entendían todos, tanto los investigadores como él mismo. Pero la sola comprensión, como se diría más tarde en los expedientes del caso, no es suficiente. Se necesitan pruebas, y no las había. Aparecía en los informes. Por todas las señales externas, un joven común y corriente, de esos que en cualquier ciudad se encuentran por docenas, y nadie hallaría en ello nada llamativo. Los vecinos la veían en la entrada del edificio, la veían entrar, a veces salir con bolsas. Unos adultos que tomaron bajo su ala a una conocida de una familia problemática. En ciudades pequeñas eso no es una rareza, se considera normal. La gente ayuda como puede. Precisamente por eso nadie miraba esa imagen con más atención de la que parecía requerir, no porque fueran ciegos, sino porque no había motivo. Semyonov encajaba en una imagen del mundo en la que personas como él no hacen cosas como esas. Y cuando los investigadores comenzaron a interrogarlo, él no se derrumbó. No se puso notablemente nervioso, no se confundió en los detalles, no cambió su versión. Respondía a las preguntas y solo a las preguntas, nada de más. La investigación presionaba sobre lo único que tenía. Él fue el último en verla con vida. No existían más pistas. Por la noche la esposa y la amiga se fueron. Él se quedó en casa. Luego ella se vistió y salió. Sola, sin conversaciones, como de costumbre. ¿A dónde fue? No miró. La puerta se cerró, y eso fue todo. La esposa lo confirmaba. Regresaron. Ella ya no estaba. No notó nada inusual ni antes de irse ni después de regresar. La investigación verificó cada detalle. La hora en que las mujeres salieron del departamento, la hora de regreso, la ventana de tiempo en la que Masha teóricamente pudo haber salido. De su casa a la casa de la madre, unos minutos caminando, y por esa ruta nadie la vio. No había pruebas directas, ni indicios de forcejeo en el departamento, ni testigos que hubieran visto algo esa noche, ni evidencia física que vinculara a Semyonov con la desaparición. Formalmente, su coartada se sostenía en las declaraciones de la esposa, y las declaraciones de la esposa eran imposibles de verificar de manera independiente. El círculo se cerró. Presentar una acusación significaba ir a juicio con una versión, y solo con una versión. Una base así no es un caso, es una conversación, y la investigación lo entendía. Semyonov fue liberado. El caso continuaba, pero no tenía a dónde avanzar. Pues bien, pasaron 6 meses, y entonces encontraron huesos en el bosque. Esto es lo que la investigación no sabía en 2002. Y lo que se sabría recién 20 años después por sus propias palabras. Ya era de noche, mientras la ciudad aún no se había enterado de la desaparición. Semyonov ocultó a Masha en el sótano de su propio departamento. No la trasladó, no la abandonó en algún lugar de la calle, bajo el piso de esa misma casa a la que ella iba, donde estaba el sofá, la mesa, el olor a comida, donde hacía calor. Ella permaneció allí durante varios meses. Todo ese tiempo la investigación venía con preguntas. La esposa daba declaraciones. Los vecinos decían que no habían notado nada. Las búsquedas continuaban, y bajo el piso yacía. Y precisamente este hecho, que todo ocurría literalmente bajo los pies de quienes buscaban, más tarde se convertiría en uno de los elementos más estremecedores del expediente. Cuando la presión cedió un poco, los restos fueron extraídos y trasladados a una zona boscosa en las afueras de Volchansk, donde fueron incinerados. En los expedientes del caso figuran familiares que participaron en esto, aunque los detalles de esta parte la investigación los reconstruyó considerablemente más tarde. El fuego debía hacer imposible lo que la criminalística de 2002 de por sí no podía lograr. Pero es importante entender, esto no fue un arrebato ni pánico, fue una secuencia de acciones extendida a lo largo de meses. La incineración. Cada paso separado del anterior por tiempo, y eso significa que cada paso fue dado de manera consciente.
En julio de 2003, vecinos de la zona se toparon con restos calcinados en el bosque. La investigación se desplazó al lugar. Junio. Zona boscosa en las afueras de Volchansk. El equipo de investigación operativa trabaja en el lugar. Lo que encontraron eran fragmentos, calcinados, parcialmente destruidos. El fuego fue intenso y prolongado. Los huesos habían perdido su forma, su estructura, la mayor parte de aquello con lo que trabaja un médico forense. De los fragmentos, solo se pudo establecer una cosa: los restos pertenecían a alguien muy joven. Después, silencio. La criminalística de 2003 chocó contra un muro. Extraer un perfil de ADN de material óseo severamente calcinado era en aquel entonces prácticamente imposible. No porque nadie se esforzara, sino porque la tecnología no lo permitía. Las altas temperaturas destruyen el material genético de tal forma que los métodos estándar de aquella época arrojaban un resultado vacío. Establecer la identidad mediante análisis comparativo simplemente no era factible. ¿Qué le ocurrió a esa persona antes de que la incineraran? Los huesos tampoco conservaron rastros que permitieran reconstruir el panorama. Oficialmente, ante la investigación yacían los restos de una persona no identificada. Formalmente, un desconocido. En la ciudad, por supuesto, lo entendían. Masha desapareció en diciembre. En verano encontraron esto: pericias. Pero la comprensión de los habitantes de Volchansk no tiene fuerza jurídica, y eso significaba que el caso se detuvo nuevamente. Semyonov sabía lo que había hecho con los restos, y a juzgar por cómo se desenvolverían los acontecimientos después, sabía que había funcionado. Las pericias terminaron, resultado nulo, en todos los puntos clave, sin nombre, sin causa, sin conexión con una persona concreta. Solo un hecho: en el bosque yacían fragmentos, y nada más con lo que se pudiera trabajar. ¿De quién eran? Los investigadores que llevaban el caso de la desaparición de Masha lo entendían. Lo entendía, probablemente, cualquiera que alguna vez hubiera mirado ambas carpetas al mismo tiempo. Pero un caso penal no es comprensión. Son pruebas. Y no las había. El caso de la desaparición de Masha fue archivado, sin cerrar, en suspenso, formalmente vivo, de hecho inerte. La madre se quedó sin respuesta, pero no sin sospechas, no sin una versión, sino sin respuesta. Una específica, formalmente documentada, de esas que se pueden sostener en las manos, y esta circunstancia, que la respuesta estaba en algún lugar cercano pero no había con qué alcanzarla, se extendería a lo largo de 2 décadas. La investigación hizo lo que pudo en aquellas condiciones, y Semyonov se quedó en Volchansk. No se fue, no cambió de ciudad, se quedó allí mismo, entre las mismas personas. Pasó un año, luego otro más. Lo ves, en la tienda, en la parada de autobús, en el patio, simplemente lo ves y ya. Semyonov vivía, caminaba por las mismas calles, entraba a las mismas tiendas. La madre de Masha, muy probablemente, se lo cruzó más de una y más de 2 veces. Lo que ocurría dentro de ella solo se puede imaginar, pero jurídicamente entre ellos no había nada, ninguna sentencia, ningún estatus, simplemente un vecino. La tecnología no se detenía, pero hasta este caso concreto aún no había llegado. La carpeta seguía archivada y archivada. Semyonov para ese momento ya había pasado los 30. La vida continuaba con su propia lógica, en el sentido de que por fuera todo lucía como la vida común de una persona común en una ciudad pequeña. Y aproximadamente por ese tiempo apareció en su entorno una nueva conocida, de las que todavía van a la escuela. No tenía ni 14 años. Este detalle lo relató la suegra de Semyonov ya después de su arresto a periodistas. Habló con reticencia. Su hija conoció a Semyonov cuando ella tenía 13, él cerca de 30. Empezaron una relación, luego se casaron. ¿Cómo exactamente ocurrió eso? ¿Qué dijeron los padres? ¿Cómo se explicaban la diferencia de edad? La suegra no entró en detalles, pero el hecho lo expuso directamente sin intentar suavizarlo. En una ciudad pequeña algo así no pasa completamente desapercibido, pero tampoco se convierte en motivo de una reacción oficial. Fue detenido, ya por otro caso.
Dijo una sola cosa de la que tenían miedo: que él saliera y se llevara a la menor de su familia. No un miedo abstracto, no una angustia general, un temor concreto, ligado a una persona concreta en su hogar. Estas no son palabras de quien se enteró de algo inesperado, son palabras de quien hace tiempo comprendió algo y vivía con ese entendimiento. Hasta este punto, la historia de Semyonov parecía la historia de una sola noche terrible. Ahora los contornos se ampliaron. Más adelante se revelaría en el curso de la investigación que diciembre de 2002 no fue ni el comienzo ni la excepción. Es un punto en una línea que se extendía desde antes y continuó después. Unos años más tarde, él y su esposa serían detenidos. El juicio sería a puerta cerrada. El año exacto no figura en fuentes públicas. Solo se sabe que ocurrió aproximadamente en el periodo 2012 a 2014. Semyonov y su esposa fueron detenidos. En este régimen, las audiencias cerradas en los tribunales rusos se dictan en casos concretos. Uno de ellos es cuando los expedientes afectan los intereses de menores de edad. Esto no es una informalidad ni una casualidad. Significa que en el caso había niños. Semyonov fue condenado por delitos de índole sexual contra menores de edad y su esposa también. Ambos recibieron condenas. La suegra se enteró de esto. Según sus palabras, cuando acudió a los servicios de tutela, le dijeron brevemente: «Es bueno que usted no sepa todo». Los funcionarios de tutela habían visto los expedientes del caso y consideraron que el panorama completo era algo de lo que era mejor mantener a la gente alejada. 2 casos, 2 condenas, un mismo nombre. Masha desapareció en 2002, luego la historia con la chica de 13, luego el juicio a puerta cerrada, la condena, las palabras de tutela. Cada uno de estos hechos por separado se podía explicar de distintas maneras. Juntos conformaban una sola línea, y esa línea no desapareció a ningún lado. Mientras él cumplía su condena en otra oficina, en otra ciudad, con una carpeta de archivos sobre la mesa, alguien se hacía la pregunta: ¿y si intentamos de nuevo? De 2003 a 2023, 20 años. No es una metáfora ni un redondeo. Es el plazo literal durante el cual el caso de la desaparición de Masha permaneció archivado sin movimiento. En ese tiempo creció una generación entera. Quienes en 2002 asistían a la misma escuela se convirtieron en adultos. Una ciudad con pequeñas noticias del norte. El caso no llegó a los informes federales, no se volvió resonante, no fue motivo de investigaciones periodísticas, una historia regional, sedimentada en el archivo. Los casos de años anteriores reviven rara vez, lo saben todos los que trabajan en la investigación y todos los que esperan el resultado del otro lado. Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que algo cambie. Los testigos olvidan, las pruebas se deterioran, las personas fallecen. Para ese momento, Semyonov había cumplido su condena por el segundo caso y había salido, y en algún momento, en el comité de investigación del Oblast de Sverdlovsk, decidieron reabrir el expediente. En la estructura del comité de investigación de Rusia en el Oblast de Sverdlovsk, hay departamentos que se ocupan precisamente de este tipo de casos. El cuarto departamento de investigación de casos de especial importancia, especializado en delitos de años anteriores. No en casos actuales, no en nuevos casos de alta repercusión, sino en aquellos que quedaron archivados y oficialmente figuran como no resueltos. En 2023, el caso de 2002 llegó a sus manos. No fue una revisión al azar ni la iniciativa de un solo investigador. En 20 años la criminalística cambió radicalmente y en algún momento se hizo evidente que lo que fue imposible en 2003 ahora podía dar resultado. La cuestión era si había material con el que trabajar. El material existía. Los fragmentos calcinados, recolectados en junio de 2003, habían sido almacenados todo ese tiempo. Esta es la práctica estándar. No se destruyen, esperan. Los investigadores ordenaron nuevas pericias integrales con la aplicación de métodos modernos, médico-forenses, genéticas, médico-criminalísticas, cada dirección por separado,
juntas en una sola tarea: establecer quién yacía en aquel bosque desde hacía 20 años y qué le había ocurrido. En paralelo se realizaba el trabajo investigativo habitual: inspecciones, interrogatorios, reconstrucción de la cronología. Alexander Shulga, asistente principal del director del Comité de Investigación del Óblast de Sverdlovsk, diría más tarde: las pruebas se recopilaron meticulosamente, en todas las direcciones simultáneamente. Pues bien, la pregunta seguía siendo una: ¿podrían las tecnologías de 2023 lograr lo que resultó imposible en 2003? No fue negligencia ni un error, fue el límite del instrumental de la época. Para 2023, ese límite se había desplazado. Los métodos modernos permiten trabajar con material genético degradado, extraer un perfil de fragmentos que antes se consideraban inservibles. No es una garantía de resultado, es una posibilidad, pero una posibilidad real. Los peritos se pusieron a trabajar con los fragmentos que habían permanecido en el archivo durante 20 años. El trabajo requería precisión y tiempo, el material estaba dañado. Cada fragmento se procesó por separado. Para el análisis comparativo se necesitaba una muestra de un pariente consanguíneo de Masha. La investigación realizó una exhumación y se obtuvo el perfil genético. En paralelo, avanzaba el trabajo para establecer la causa. La pericia médico-criminalística trabajaba con lo que se había conservado de la estructura ósea, buscaba rastros que el fuego no hubiera podido destruir por completo. Los resultados no llegaron de inmediato. Una pericia de ese nivel requiere tiempo. La investigación esperó. Luego llegaron los resultados, y llegaron en ambas direcciones. Primero, el análisis comparativo de ADN confirmó la coincidencia. Los fragmentos calcinados encontrados en el bosque en las afueras de Volchansk en junio de 2003 pertenecían a Masha, oficial y jurídicamente. 20 años después, era ella. Segundo, la pericia médico-criminalística estableció la causa: asfixia mecánica. Alguien presionó con las manos o con algún otro medio hasta que sobrevino el desenlace. El fuego no pudo destruir esa información por completo. En la estructura ósea quedó suficiente para que los peritos dieran una respuesta. Fue un doble golpe a todo lo que Semyonov había construido durante 20 años. Primero se sostenía el anonimato de los restos, ahora ya no existía. Luego se sostenía la ausencia de una causa establecida, ahora también había sido determinada. La versión de «se fue sola, no sé a dónde», ahora estaba frente a dos conclusiones periciales. Durante 20 años se había sostenido en el límite tecnológico. Ese límite desapareció y la investigación ahora tenía un nombre, confirmado por la genética. Tenía el modo en que ocurrió y tenía a la persona que fue la última en estar a solas con ella, que ocultó los restos en el sótano y los trasladó al bosque. Como quedaría registrado más tarde en los expedientes del caso, cada uno de estos elementos por separado ya no dejaba espacio para la versión anterior. Quedaba un último paso. Semyonov, para ese momento, ya se encontraba detenido, cumpliendo condena por el segundo caso. La investigación fue a buscarlo allí. Le formularon cargos por el caso de 2002. Ahora no era un «sospechamos», era ADN probatorio. La causa. Las declaraciones que había dado 20 años atrás ahora estaban junto a lo que habían encontrado los peritos. En los primeros interrogatorios se mantuvo firme, el mismo patrón de comportamiento que en 2002. Tranquilo, sin palabras de más, sin pánico visible. Una persona que sabe esperar. Pero las pruebas no desaparecen porque guardes silencio. En algún momento, Semyonov confesó. Confirmó. Sí, lo hizo él. Sí, los restos estuvieron en el sótano. Sí, luego los trasladaron y los incineraron. Cada acción que la investigación había reconstruido fragmento a fragmento durante 20 años, él la confirmó por sí mismo. Y esa confirmación se incorporó a los expedientes del caso como un elemento independiente y autónomo. Lo ocurrido aquella noche lo describió con una sola palabra: conflicto. No explicó, no desarrolló, no precisó.
simplemente conflicto. Como si con esa palabra se pudiera cubrir lo que le sucedió a una niña de 11 años que iba allí en busca de calor. La pericia psiquiátrica arrojó un resultado inequívoco. Era plenamente consciente de sus acciones y podía controlarlas. El caso fue remitido a juicio. La sentencia final: 25 años de privación de libertad en una colonia de régimen estricto. Aparte, la prohibición de trabajar con menores de edad por un plazo de 8 años. Aparte, una compensación a las víctimas por un monto de 1.000.000 de rublos. La condena no comenzó a contarse desde el día de la sentencia. Semyonov se encontraba detenido desde antes y el cómputo ya corría. De la sala del tribunal no salió en libertad. La madre de Masha recibió lo que no tuvo durante 20 años, ni una palabra, ni una versión, ni una explicación, una sentencia, un documento con fecha, nombre y condena. La respuesta oficial del Estado, con 23 años de retraso, pero al fin una respuesta. En la sala del tribunal, la palabra conflicto sonó por última vez en las declaraciones del acusado. El tribunal la tomó en consideración y emitió su propia determinación. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en aquel departamento en diciembre de 2002? Esa palabra sigue siendo un vacío. El tribunal registró el desenlace. El contenido quedó detrás de una puerta cerrada. Que en casa tenía miedo. 23 años, 25 años de régimen estricto, oficialmente un conflicto. Una sola palabra lo suficientemente amplia como para no explicar nada. Pero miren todo lo que sabemos. Aquella con la que empezó una relación cuando ella tenía 13 y él cerca de 30, el juicio a puerta cerrada. Este no es el retrato de una persona a la que una vez algo le salió mal. Es el retrato de una persona para la cual los niños eran una zona de peligro, no para ellos, sino de parte de él. Ella iba allí con regularidad, se sentía como de la familia, veía cómo vivían, estuvo lo suficientemente cerca y durante suficiente tiempo como para notar aquello que no estaba destinado a ojos ajenos. O, probablemente, en aquella noche de diciembre, mientras las mujeres no estaban, ocurrió precisamente lo que constituía la esencia de sus delitos, y ella dio a entender que no iba a guardar silencio. Esto es una suposición, una respuesta oficial a la pregunta ¿por qué? No existe. Pero lo hallado en el sótano no es un conflicto. Una persona que vivió con ese conocimiento durante 23 años y no se derrumbó públicamente ni una sola vez, eso no es casualidad. Ella encontró a una persona de la que los demás debían temer, simplemente aún no lo sabían. Los fragmentos permanecieron en el archivo 20 años. La tecnología alcanzó aquello que el fuego debía haber destruido para siempre, y al final se convirtió en la prueba. Ella buscaba calor, y precisamente esa palabra ahora suena de manera diferente que al comienzo de esta historia. ¿Qué opinan de este video? Escríbanlo en los comentarios, den like, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Continuará